y la llama pirómana por ser mujer? Porque tela, el trasfondo, una mujer que dirige, tela, No sé si la llama pirómana porque no soporta al Partido Popular y Bendodo que alguien salga a decirle que mienten. Puede ser que sea eso, que no estén acostumbrados a que les digan que mienten. Pero efectivamente la directora ha tenido que salir a defender a los servidores públicos. Porque hemos tenido un Partido Popular que ha denunciado día sí, día también, que es que los recursos no se estaban desplegando. Incluso han salido a reclamar el mecanismo europeo cuando ya teníamos a países actuando en el territorio, generando confusión, generando duda. Al señor Bendodo yo tengo muy claro lo que le tengo que decir. No es que los fuegos no se apaguen con ideología, es que los fuegos se apagan teniendo a los bomberos forestales durante todo el año y no despidiéndolos en octubre. Se apagan teniendo a los bomberos forestales con sus competencias, con los medios y los recursos necesarios en las condiciones dignas. Se apagan no teniendo motobombas aparcadas y recursos aparcados mientras pides, sino teniéndolas en activo también. Se apagan no retirando, como en Galicia, a brigadas para después, cuando te han pillado, con el carrito del helado, entonces devolverlas. Así es como se apagan los incendios, invirtiendo en prevención y apartando la lucha política que cuando llegue el momento se evaluará. Claro que se evaluará. La gente sabe perfectamente de quién es la competencia y lo saben, entre otras cosas, porque los ciudadanos y ciudadanas que viven en esas aldeas, mes tras mes, semana tras semana, están anunciando, avisando y reclamando esa limpieza que nunca llega. Y lo que dicen es que si no se limpia, arderá. Y efectivamente ardió. Los que han llegado tarde y además no se les puede permitir la mentira son ellos. Así que ahora que actúen. En España hay partidos políticos, y yo creo que en eso la izquierda es absoluta maestra, en intentar aprovecharlo. Y claro, hoy escuchamos al señor Félix Bolaños hablar de que el señor Bendodo, moreno y bronceado, hombre... Si vamos a ver. Si no, si voy a ir al otro, pero déjame que empiece por aquí. Si vamos a establecer la intensidad de la melanina para saber si una persona está dedicada o no a lo que compete, si quieres, pasamos revista a Pedro Sánchez, no los que han crecido y medrado dentro de los partidos y, por tanto, defienden al partido antes que la labor técnica que deberían hacer. Me vas a perdonar, ¿vale? El Partido Popular lo que hace es coger y lanzar una petición de recursos, 3 territorios, con incendios que empiezan en fechas diferentes, ¿vale? Con incendios que empiezan en fechas diferentes, con hectáreas quemadas diferentes, ¿vale? Algunos de ellos, presidentes de comunidades autónomas, diciendo 24 horas antes que tienen los recursos necesarios y que existe una perfecta coordinación, y casualmente los 3 territorios, el día 15, a la vez prácticamente, mandan una solicitud de recursos, por lo que sea. Igual porque el señor Feijóo salió a desmentir lo que otros habían dicho de su propio partido y a pedir a los militares. Una vez dicho esto, a continuación y menos de 48 horas después, esos mismos líderes políticos están diciendo que no les ha llegado los recursos, como si movilizar bulldozers se hiciera así. Que oye, que esos militares son nuestros, los de todos, que eso es un insulto también a esos profesionales, a esos profesionales, a los bomberos, a los propios bomberos. Pero se pagan impuestos para que se haga rápidamente, claro. Que sí, por supuesto, claro, rápidamente, pero sin tampoco tratarnos por imbéciles, que cuesta movilizar los recursos. Sí. Cuesta. Pero una vez dicho esto, una vez dicho esto, aquí quien ha insultado, quien ha mentido, son esos líderes políticos que son del Partido Popular. Y lo han hecho acusando, como hacen siempre cuando tienen que gestionar una crisis, ya no solamente a otros partidos políticos, no, a colectivos de profesionales. Que eso es lo que me indigna. Y lo que le molesta al señor Bendodo es que haya salido la directora a defender a esos profesionales y a defender la verdad. Que es una pero voy a defender a los profesionales. Pero te voy a poner ejemplos, porque esta no es la primera vez que lo hacen. Porque una cosa es el careo político y otra cosa es que el Partido Popular, cada vez que gestiona una crisis, ataca a los colectivos para sacarse las responsabilidades de encima, de profesionales. Mira, Dana, Valencia, la culpa es de la EMET. Mira,
Ébola. La culpa es del auxiliar. La dirigen políticos, personas puestas de confianza por ahí está, la gobierno culpa, de España. Hombre, por favor. Efectivamente, la culpa es de los profesionales de la EMET. No, eso lo has dicho tú. Nunca, no, eso lo dijo el Partido Popular. Recortando y filtrando una llamada que algún día sabremos cómo llegó, recortando y filtrando una llamada que algún día sabremos como pensar y que estaba ahí. Y acusando el Partido Popular, acusando al portavoz de la EMET. No es verdad. Ébola, la auxiliar. Nunca hay responsables políticas. Nunca, fíjate, 11M. La culpa es de esos periodistas que contaron la verdad. ¿Pero qué dices? Y sigo, y así podría seguir. Mira, siempre el Partido Popular, cuando gestiona las crisis, nunca asume sus responsabilidades. Y además de atacar a otras fuerzas políticas, además sobrepasa la línea y va por los colectivos de profesionales. Siempre. Y esta vez también. ¿Te parece? Ernesto, claro. Es simplemente que van surgiendo declaraciones al albur de lo que dijo primero Bendodo, por ejemplo. Yo me preguntaría si me estás haciendo un interrogante en serio. Una cosa que es elemental. Ellos tienen la táctica de demonizar. Han demonizado a Sánchez como un hombre prostituido, un hombre que ha abusado de los prostíbulos y de las relaciones de la familia de su mujer y que ha sacado una rentabilidad y que ha sido ha sido incluso legalmente un partícipe a título lucrativo. Y ahora demonizan en un momento clave, que es la protección civil, indudablemente, en todo incendio, a la directora de Protección Civil. Es una demonización. Te insisto, Jesús, volveremos en septiembre aquí. Esto seguirá en todo el trimestre que viene. Esto no es una cosa pasajera. Van a llamar a declarar a la directora de Protección Civil al Senado, al Congreso, a donde haya falta. Y a todos los presidentes autonómicos. ¿Los presidentes autonómicos? ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar con los presidentes autonómicos? Pregunto, claro. ¿Qué va a pasar con los presidentes autonómicos? Te lo digo por lo siguiente, Ernesto. Ahora te puedo hacer yo... ¿Te estás haciendo así como el despistado? Quiero decir, ¿qué va a pasar con los presidentes autonómicos? Pues que esto es una forma de desviar la atención para que no se miren a los presidentes autonómicos. Pero no es... Digo, esta fórmula que siempre se utiliza en los medios, de que es para distraer la atención, esto no distrae la atención de nada. Lo que hay que juzgar es exactamente el propósito. Y el propósito es culpar al gobierno de lo que ha pasado en todas las comunidades autónomas del Partido Popular que han sufrido los incendios. Yo creo... Si es para desviar o no desviar, al final esto de la desviación me parece un mantra que no viene al caso. Ernesto, fíjate que yo creo que los presidentes autonómicos del Partido Popular sí que tendrían que dar explicaciones, sí que tendrían que comparecer en sus parlamentos autonómicos o incluso en el Senado, en el Congreso, para que veas que yo sí sé criticar al Partido Popular y sé poner en el foco al Partido Popular. Ojalá, Ernesto, tú criticaras tanto a Sánchez como yo también sé criticar al Partido Popular. A la vista está. Ojalá, cuando luego me das elecciones, pues ahí está, ahí tienes un ejemplo de cómo yo también sé poner en el foco el Partido Popular y criticar algunas gestiones del Partido Popular. ¿Pero cuando qué toca. Crítica es? ¿Qué crítica? Hombre, pues pero señores, ¿qué crítica es que decir que los presidentes del Partido Autonómico... ¿Qué crítica es decir que los presidentes de los comunidades autónomas del Partido Popular tienen que dar explicaciones? Porque han llegado algunos tarde a gestionar esto como es evidente, y tienen que dar, por tanto, también explicaciones. Ojalá, insisto, que tú criticaras al gobierno, a Sánchez y al PSOE, lo mismo que yo critico al Partido Popular. Las explicaciones las van a dar en las urnas, no te preocupes. A mí me parece estupendo, ¿no?, el hecho de que tengan que dar todo el mundo y retratarse a la hora de dar explicaciones, pero me interesa más si hemos sacado alguna conclusión, porque si seguimos haciendo lo mismo cuando pase una nueva desgracia, hemos aprendido la importancia de lo público, la importancia de tener bomberos forestales profesionalizados, bien pagados y bien preparados. Hemos aprendido que el cambio climático influye muchísimo y que hay que afrontar los incendios de esta generación de otra manera, que ya no se pueden tratar como en el siglo XX. No sé, a mí son las dudas que realmente y las conclusiones que deberían salir. Me da igual el PP, el Partido Popular, el PSOE o quien tenga las responsabilidades. Y si fuera de una manera, digamos, mancomunada, muchísimo mejor. Pero desde luego esto no va a eximir a ningún responsable político y público de tener que dar explicaciones, más allá del relato que es en lo que os habéis enzarzado los dos. Lo que te decía, a ver, los dineros, y por qué el reparto de dineros de materias contra el fuego a empresas privadas, se debe abaratar costes, se debe que también hay empresas favorecidas y hay que favorecerlas. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, primero hay una línea general en las comunidades autónomas de las cuales estamos hablando. Hay una línea general que es una orientación general del Partido Popular que consiste en dar una primacía al sector privado, a descentralizar, lo que hemos visto en Madrid, externalizar
aspectos, departamentos centrales de la sanidad, por ejemplo, externalizar, que es una palabra que se inventó para encubrir lo de privatizar, y por lo tanto es una orientación general. Es una orientación general. El problema consiste en que esa política de privatización, cuando tienes una situación como esta, estalla por los aires. Y entonces todo el mundo se da cuenta de que es una barbaridad. Pero lo que no debería hacerse es exactamente lo que se ha hecho. ¿Pero cómo? Es que en Castilla y León la mitad de los bomberos esté en empresa privada. Pero Ernesto, ¿cómo puedes decir que es una barbaridad lo que es nuestra economía, la economía mixta de mercado? ¿Qué es lo que tiene España? Es decir, la economía mixta de mercado significa, por supuesto, mantener lo público, nuestro gran estado del bienestar que es necesario en España, pero al mismo tiempo también mantener lo privado y que cooperen lo público y lo privado. ¿Por qué debe de integrarse en cierto modo también externalizar, como tú dices, y lo denostas? ¿Por qué se debe de externalizar en ciertas ocasiones? Porque lo privado efectivamente da unas inercias, da unas capacidades de eficacia y de eficiencia que por desgracia no tiene lo público. Estás Y esto, muy no equivocado. estoy muy equivocado. Sí, lo estás. Porque Te voy a decir por qué. Privado Te voy a decir por qué. Porque no estás midiendo midiendo por dónde hay que medir la aplicación, ¿no?, de un ente o público-privado que tiene que hacerse cargo del mantenimiento de lo de todos y lo de todas. Aquí tenemos que medirlo por una cuestión de productividad y de eficacia, que se ha visto a las luces claras que en el modelo que se ha llevado a cabo en estas 3 comunidades no ha funcionado. Por lo tanto, no, en general no. Yo estoy hablando en concreto. Cuando una empresa privada o pública no hay productividad y no hay una exigencia de resultados, entonces hay que tomar medidas. Y no se puede basar a base ni de ideología ni de lo público ni de lo privado. Aquí, cuando hablábamos de la pandemia, que es una crisis que también nos estalló a todos, dijimos que nos salvó lo público, lo de todos. Aquí lo que no puede ser es que las labores de prevención no se hagan en favor de las labores de apagar, que lucen muchísimo más y que cuestan muchísimo más caro. Si tú no dedicas ni un solo euro público a que una empresa pública o privada te haga las labores de prevención, tienes el resultado que tienes. Pues vamos a ver, yo no hablo de teoría económica, eso ya en la facultad. Yo no hablo de la economía mixta y todo eso. Eso te lo dejo, pues es a la gente que quiere escurrir el bulto. Pero ¿cómo? Yo estoy hablando concretamente de Castilla y León y de que el 50%, 40% de los bomberos forestales estaban en empresas privadas. Sí. Tú estás de acuerdo, estás profundamente equivocado. ¿Pero por qué dices que estoy de acuerdo? Porque lo acabas de decir. Pero vamos a ver, yo estoy hablando en general. Cuando se en general no se habla, se habla en concreto. Cuando se externaliza, en concreto, pues me dejas hablar, en concreto. Me dejas, por favor, Ernesto, hablar en concreto. Cuando se externaliza, habrá que externalizar bien. Pero una cosa es denigrar la externalización y otra cosa es decir que hay que externalizar bien. Evidentemente, 17 empresas de bomberos en Castilla y León no está bien. Pero eso es evidente. Para terminar diciendo esto, has hecho todo el preámbulo. No, porque tú tienes una confusión mental. No, porque tú lo que has hecho es denostar la cooperación público-privada de facto, de partida, como hace también Villarroya, por ejemplo, digamos en sus explicaciones. Charlotadas. Es efectivamente charlotadas. Y por tanto, claro, ese es el problema. Yo hablo en concreto, no hablo en abstracto. Tú hablas de la economía mixta y de todo lo que tú quieras. Lo que te digo es que lo que está pasando es que hemos despreciado a los bomberos y con tu actitud tú continúas el desprecio. Hemos despreciado en Madrid, desde el 15 de julio están en huelga porque no se los da lo mínimo que pedían. Pues, han tenido que interrumpir la huelga precisamente por esto. ¿Y hacen bien? Hacen bien estar en huelga, Ernesto. Hacen bien, claro. Pero yo no quiero discutir sobre la huelga. Vamos a ver. Pero vamos a ver. Bueno, mira, dejémoslo porque vamos a confundir a la gente. Ernesto de Kaiser, Hugo Pereira, Cuca Gamarra también considera que hay una responsabilidad de como de Elías Bendodo, de Virginia Balcones, directora de Protección Civil. Sí, yo creo que lo de la lealtad institucional es un tema muy importante. Yo he escrito en los últimos días artículos en el periódico precisamente sobre el tema de la lealtad y el Código Civil, que en su artículo 7 plantea el tema de la lealtad y la buena fe. El problema, señora Cuca Gamarra, es quién ha faltado la lealtad institucional. ¿Quién la ha faltado? Ustedes pueden ampararse en un tuit de un ministro como Óscar Puente para justificar toda la andanada de ataques, en mi opinión, inmorales, como el de Bendodo o el de Isabel Díaz Ayuso. ¿Pueden ampararse en un tuit? ¿Eso les da patente de corso? Yo creo que no. Humildemente, creo que no. Y vais a seguir, creo que vais a seguir en septiembre, vais a armar la Marimorena en el Senado, en el Congreso, en las comparecencias, tratando de que todo el trimestre próximo
vaya en la dirección de culpar al gobierno Ernesto. por los incendios. Ernesto, lo que es evidente es que aquí hacen política todos. Y a mí lo de la doble vara de medir, pues no. En fin, Cuca Gamarra está haciendo política con esas declaraciones, pues Pero ya está te lo haciendo... hemos oído, oye, tú te repites, hombre. Pero déjame terminar mi argumento, Ernesto, por favor. Cuca Gamarra está haciendo política, desde luego que sí, porque es política, exagera, hace hipérboles y hace política y cuestiona la capacidad técnica de Virginia Barracones. Pero es que es indiscutible que el gobierno también está haciendo política hasta el punto de que intentó montar de esto un Mazón 2.0. Esa es la realidad y esa es la estrategia que había intrínseca desde el segundo cero, desde ese sinvergüenza que le llamó Óscar Puente, el ministro Óscar Puente, a Alfonso Fernández Mañueco, hasta, en fin, insistir en dónde están los presidentes autonómicos, que podrían haber llegado antes, pero es imposible hacer un símil con lo de Mazón. ¿Por qué? Porque Mazón no estaba, no cogía las llamadas, tiene una investigación en ciernes ahora mismo, ha cometido, yo creo que negligencias Mazón. Es imposible hacer una comparación con Mazón. ¿Quién ha hecho la comparación con Mazón? El gobierno, el PSOE, la intentó desde el segundo cero, poniendo encima de la mesa, en fin, símiles con Mazón. Es evidente, hacía estrategia todo el mundo política. No, Sí. yo creo que no. Tú trazas un signo igual porque a ti te interesa por tu posición política. Que yo no tengo posición política, que soy periodista, Ernesto. Pues no lo pareces. Bueno, pues igual puedo decir lo mismo de ti. Dilo, pero tengo una foja de servicios muy larga, premios, Pues no. he hecho investigaciones independientes, Pues, me he dedicado sí. a la política, en fin, en No te voy a los contar. más y a la economía sobre todo, voy a en los contar mi ámbitos. expediente Tengo académico. 17 libros escritos, di lo que tú quieras. Vale, pues por ello no me puedes insultar y llamarme corto como has llamado Yo otro no día. te he Vamos a insultado. respetarnos, Yo te vamos dije a que respetarnos 300 los dos, soldados, Ernesto. que es Claro. tu tesis, no es el problema de la hoguera de España de hoy. Y esa es tu Pero- tesis. pero 300 si mi soldados tesis- que además, perdona, llegaron. Tú dijiste Pero que no si mi llegaban. tesis hasta la respalda, insisto, la fiscalía. La fiscalía 300 dice, soldados. la fiscalía, ¿Pero qué dices? no, mi tesis es que efectivamente las competencias, para que quede claro, están en las comunidades autónomas, fundamentalmente Uy, presididas por el hasta partido, ahí llegáramos. por el Partido Popular, pero también tiene una mínima responsabilidad del gobierno. Esa fue mi tesis. Vale. Mi tesis. Y tú ahí me llamaste corto por mi tesis. Esa es la Los realidad. 300 Ernesto. soldados. Que te quedaste con esa frase que dije de un conjunto ¿De de oraciones. Esa es la realidad. Un conjunto Ernesto. de oración. Dijiste Exacto. que no llegaron 300 soldados, que llegaron. Que sí que llegaron 200. Vamos a matizar. Bueno, que- 200. Vamos a matizar. Otra vez, el tema son los 100 soldados de diferencia. los Calma, 200. vamos a matizar, Hugo, que no Es tienes que una de tesis, verdad, tienes una tesis de preparada. verdad, yo no sé si ¿Has es escrito una infantil tesis? o qué. Me gustaría no sacar tienes el una tesis, doctorado. tu tesis dices tu posición.